En este video vamos a hablar de la mejor versión de Venezuela y de su gente. Es una historia que nos enseña lo que podemos hacer en nuestro país. Estamos saliendo rumbo a Tejerías. Allá arranca el cordón industrial más importante de Venezuela, que atraviesa el norte del estado Aragua, Carabobo y llega hasta Cojedes. La ubicación geográfica de Tejerías es estratégica, al lado de Caracas y comunicada con toda la región centro-occidental, la más poblada de Venezuela, y muy cerca de Puerto Cabello, el puerto más importante del país. Aquí se construyó un parque industrial espectacular. Vino gente de todas partes de Venezuela a aprovechar las oportunidades de buenos empleos bien remunerados. Les quiero presentar a Ivor Barrios, uno de los mejores líderes que he conocido en Venezuela. Acompáñennos a conocer la Venezuela profunda. Esta es la sede de la Asociación de Industriales y Comerciantes de las Tejerías, que fue fundada en 1969. Para la fecha ya existían las empresas Valles de las Tejerías, MAC, Bengrí, Embutidos La Aragüeña y Mofueca. 25 empresas para el momento. Estoy hablando en el año 1969. 20 años posteriormente, en el año 1990, el desarrollo de las tejerías era tan grande en lo industrial que existieron 160 empresas para el entonces de los años 90. Nada más esta empresa que tú ves aquí, Tejido Aragua, perteneciente al grupo Telares Maracay, generaba 600 empleos directos a las familias del municipio Santos Michelena y los municipios circunvecinos. 600 empleos directos trabajaba. Solamente una. Tejido Aragua trabajaba primer turno de 6 a 2, segundo turno de 2 a 10, tercer turno de 10 de la noche a 6 de la mañana y un cuarto turno que eran los sábados y los domingos. Tejido Aragua nada más. Esta empresa que tú ves aquí, que es Sigalca, la Siderogalvánica Compañía Anónima, esta empresa generaba 200 empleos. MAC de Venezuela llegó a construir aquí Caribe 442, no sé si la recuerdas, en los años 70. Construían 25 carros diarios, hacía la empresa MAC de Venezuela. De 162 empresas que existían en las tejerías a mediados del año 90 hasta el 2000, hoy solo quedan 44 empresas operativas aquí en las tejerías. Que de esas 44, el 10% son las que quedan operativas en total de su capacidad. Las demás están trabajando a solo el 30%, mantenimiento, con 20 empleados, el personal de vigilancia, eso es lo que hay. Sin decir las que fueron desmanteladas. Una cantidad de galpones hay por ahí sin techo, sin puertas, sin nada. Todos los desmantelaron. Bueno, aquí tú puedes ver la condición de la zona industrial. Esta es la vía principal a la zona industrial. Y Asoinco se encargaba del mantenimiento, que esto era una belleza. Y tú decías, bueno, la zona industrial de las tejerías, tú se sentías orgulloso de las tejerías. Imagínate cómo estamos ahora. ¿Les conviene a ellos que haya empresas aquí en las tejerías? Lo que les conviene es que la gente siga peleando por una bolsa de comida, que nos enfrentemos en las comunidades, porque el señor de la VH no tenía y se llevó un paquete de harina pan más que el otro, y eso es lo que le conviene al gobierno. Al quebrar el aparato productivo del país, bueno, la dependencia del gobierno. Al tener dependencia del gobierno, mira, si no vas a la marcha, ya tú sabes, te quito el gas, te quito el beneficio, te quito la bolsa. En Tejido Aragua había 600 trabajadores. Aquí estaba Textilana, la fábrica de sobres, Vidosa en toda la extensión de la palabra, que era una empresa de vasos grande, Viposa. Esos adoquines y bipoquines que tú ves en Plaza Venezuela, eso lo fabricaban aquí en Vidosa, aquí en la tejería. Allá adelante vemos desmantelada una fábrica de medicina, que fue un almacén del gobierno. Mira, esto fue saqueado, desmantelado. Posteriormente conseguimos a el Aplas, era una parte del grupo Bencerámica. Ellos hacían las tapas de poseta y todo lo que era plástico de lavamanos y todo ese tipo de cosas. Cuando pasemos por allá vamos a ver a Bengrí. Aquí estaba la planta de anillos. Aquí en esto que tú ves ahí, que lo que queda es puro monte. La planta de anillo de la línea 2 del metro, del consorcio de Bre. Mira, esto fue saqueado totalmente. Aquí hay una grúa que eso costó una cantidad de millones de bolívares. Aquí
todo esto fue desmantelado, todo esto fue desmantelado. Mira, todo eso que tú ves ahí en Monte fue una empresa del metro llamada Línea 2. Mira, y cuéntame cómo era este ambiente un día de trabajo. Un día de trabajo a las 12 del mediodía, bueno, tú veías cualquier cantidad de trabajadores, no solo hombres, sino mujeres también que trabajaban aquí en Testilana, en La Plaza, el transporte, Carratico. Había una línea de transporte por la carretera principal, la línea de transporte por la zona industrial, Que lo que porque hacía era traer y llevar gente. traía gente, y las empresas tenían su transporte privado. Y no solo eso, sino que los restaurantes de la zona, que hoy no existe ninguno, solo queda un restaurante popular ahí, aquí en La Tejería, pero anteriormente estaba el Hogar de Dani, Los Palmares, el restaurante juvenil de Mambel, el restaurante Guaya, el hotel Los Palmares, que ya lo acabo de nombrar. O sea, todo el que venía a Tejería tenía una actividad económica que realizar, porque había empleo, había prosperidad, Claro, había empleo, bienestar. y había un montón de gente con plata en el bolsillo Un montón que podían de gente gastar, que con podían capacidad gastar, adquisitiva. un poder adquisitivo para brindar felicidad y bienestar a su familia. Que Tejería tuvo un crecimiento enorme. Mire, mi hermano, en una época, aquí usted se paraba un mediodía, y yo mamando gallo, pues siempre he sido como cabal de broma. Yo decía, coño, aquí hay que poner un semáforo. Aquí tuvieron que hacer restaurantes, la gente de familia, en casa, hacían restaurantes caseros, vamos a llamarlo así, pues, porque los restaurantes No se daban abasto. no se daban abasto. Mac de Venezuela tenía 800 trabajadores y G. Wheeler de Venezuela tenía 1200. Claro. Imagínate tú nada más dos empresas. Esto era un pueblito que Sí, creció de un día para otro y todo el mundo ¿por qué empezó a... crece de esa manera? Pues, porque aquí vino gente de todas partes de Venezuela a trabajar, porque era una fuente de trabajo, trujillano, tachirense, dígame orientales, y se casaron, y quedaron aquí, hicieron familia aquí. Ese fue uno de los crecimientos. Esto que vemos aquí era la planta de anillo, línea 2 del metro de Caracas. Esta era la planta de anillo. Y mira cómo quedó mi monte, no quedó ni el portón, se llevaron aquí había una planta. una planta de anillo, sí. No te lo creo con eso si no me lo dices. Los trabajadores que eran empleados aquí eran los mejores pagados, los que tenían mayor poder adquisitivo en las tejerías. ¿Verdad? Aparte de los que trabajaban en Mineral Lomas del Níquel, pero como Mineral Lomas del Níquel falleció, la expropiaron antes de Planta de Anillo, el bus era Planta de Anillo. Claro, todo el mundo quería trabajar. Todo el mundo quería trabajar allí en Planta de Anillo. Y ahora es un poco Y era una empresa que también te hacía donaciones a las comunidades, equipos deportivos, a las escuelas. Mira, nosotros no solo éramos ricos aquí en las tejerías con la empresa, con nuestra zona industrial, sino que los empresarios de aquí de las tejerías eran hombres y mujeres que tú los veías caminando por el pueblo. Nosotros tenemos a Edgardo Ocio, que fue presidente de la Asociación de Comerciales e Industriales de las Tejerías. Tú veías a Edgardo como un ciudadano común en las tejerías, caminando, jugando un dominó ahí en las llaves, subía, todos los empresarios, los dueños, los gerentes de Sigalca, de Inveca, todos llegaban allí a Los Palmares, conversaban contigo. Llegaban el muchacho limpiabotas, le limpiaba los zapatos, iban a las escuelas, a las reuniones, a ver qué mejora podían hacer en los planteles de la zona industrial. Aparte del 3% que por ley le corresponde a las comunidades, por las empresas en el municipio, hacían donaciones extras para deporte, algún caso de enfermedad. Aquí hubo en un gobierno, los empresarios se pusieron de acuerdo y remodelaron el ambulatorio Andrés Eloy Rodríguez en las tejerías. Todo eso lo hacía la empresa privada. Claro, es que es el aporte de la empresa privada, el que pone a funcionar, el que mueve la máquina de la economía, El que mueve la- genera recursos, el que genera riqueza, y después esa riqueza termina alcanzando para todo. Para todo. Hasta los muchachos que tienen un equipo de básquet para que tengan su baloncito y su uniforme. Por eso te digo, si no generamos confianza, que no quede nada más en la palabra, sino que exista un gobierno que garantice a los empresarios y a los inversores seguridad jurídica, seguridad personal, y tengamos un país donde las instituciones funcionen, no por una tendencia política, sino que los ciudadanos tengamos deberes y derechos garantizados, esto va a funcionar. Claro. El sueño mío de Ivor Barrio aquí en las tejerías es que nuestra zona industrial sea no de la de los años 90,
sino una mejor zona industrial para que podamos emplear a toda la gente de aquí, de nuestro municipio, las zonas vecinas. Aquí va a venir gente de fuera a querer invertir en las tejerías, a querer vivir como hacían aquí, porque Tejería era un pueblo que, como te digo, apuntaba al desarrollo, al buen vivir de nuestra gente. Tejería era un pueblo pudiente, era un pueblo que no teníamos nada que envidiarle a Valencia, a Maracay. Nosotros aquí teníamos de todo, teníamos de todo. Aquí habían dos asfaltadoras, Proasca y Pedeca. Si nosotros en la comunidad de la estación, la línea, el béisbol o los cachos, existía un bache, un hueco que se formaba allí por temas fluviales o reparación de las aguas servidas, tú ibas, pasabas una carta a Pedeca, la comunidad como asociación de vecinos, asociación civil, sociedad bolivariana, te tapaban o algún familiar que tenías en Pedeca simplemente. Venías, te hacía la segunda y llegabas allá, llevabas la cartica, esperabas una semana y venían y te echaban reconeco. Y si estabas de suerte te asfaltaban el hueco ahí en la carretera. No había que ir para la alcaldía. No había que ir para la alcaldía, no había que ir para la alcaldía. La alcaldía, nosotros anteriormente, la alcaldía que era junta municipal, antes que alcanzáramos la autonomía en el año 86, la junta municipal se bandeaba todo, era con las empresas. Mira, vamos para que el dueño de Proagro, vamos con unos pollos en Proagro, vamos a pedirle unas galletas al hombre ahí para hacerle una fiesta a los niños. La galletera Tejería, que era la que estaba aquí, que después pasó a hacer la Navisco, y la galletera Puig. Tú hacías una fiesta del Día del Niño, te daban cotillones de chuchería, y no a una comunidad, a todas las comunidades de Tejería ibas a buscar paquetes de galletas, Nueva Cati, Navisco, casi le parecía el Cocosete, María, todo teníamos todo aquí con las empresas, todo. Los tejerieños nos dábamos el lujo de salir de Tejido de Aragua a trabajar en la MAS, de Asimeca a trabajar en Inbeca, de Bengrí a trabajar en la PLA. Entonces decías, no, Asimeca está pagando muy poquito, no, voy a pegar en Tejido. Salías de Tejido, no, vale, lo que pasa es que los 3 turnos voy a la MAS. Eso hacíamos nosotros aquí en Tejido. Eso es lo que pasa cuando hay mucho empleo. Mucho empleo. Y al final las empresas tienen que pagar bien, porque si no la gente se les va. La gente se les va. Claro, cuando tú no tienes a nadie empleado, las empresas pagan un salario miserable porque al final ¿para dónde vas a coger? Pero cuando tienes para dónde coger, las empresas entonces empiezan a pagarle mejor a los trabajadores. Sí. El salario de los trabajadores sube cuando hay mucho empleo, cuando hay muchas empresas. Y no como ahorita, que las empresas no, los empresarios emplean a los trabajadores y le dan un contrato de 3 meses. Aquí todo trabajador en las empresas de tejería tú lo veías con su uniforme de seguridad, todo sindicalizado, todo bien organizado. Y todo el mundo contento, los trabajadores contentos y los dueños de la fábrica Los contentos. trabajadores, la familia, los comerciantes, los mercados, porque todo, la economía era un círculo aquí, todo quedaba aquí. Todo. Créditos de vehículos, bicicletas, todas esas viviendas que tú ves allí alrededor de las tejerías, todas fueron levantadas producto de los empleos de la zona industrial de aquí local. ...162 empresas productivas había aquí en Tejerías que generaban riqueza para sus dueños y para toda la comunidad. El ambiente de confianza y la expectativa de prosperidad creciente hizo que emergiera una comunidad económica virtuosa de trabajadores y empresarios. Aquí emergió la mejor versión del empresario venezolano, generoso, solidario con sus empleados y con la comunidad donde está. Asumieron responsabilidades que se supone que son del Estado, arreglaban las escuelas, mantenían el centro de salud, asfaltaban las calles. Esta comunidad virtuosa la destruyó el socialismo con esa idea absurda de que ser rico es malo. Los hombres y mujeres que montaron sus empresas aquí, que tuvieron el coraje de montar un proyecto, pedir un préstamo en un banco y asumir todos los riesgos, generaron riqueza. Esa riqueza se repartió entre cientos de familias a través de empleos directos e indirectos. Familias que disfrutaron de un ingreso que les permitió comprar todo lo que la familia necesita. Trabajadores que salían con dinero en el bolsillo a gastar en cientos de comercios que se beneficiaron indirectamente. Ferreterías, peluquerías, farmacias. Los restaurantes que montaron las familias en sus casas, con comida casera para la creciente demanda de trabajadores. Solo la fábrica textil generó más de 600 empleos directos en la zona. Pero es que además contribuyó a darle empleo a los campesinos que recogen algodón en Guárico, en Portuguesa, en Anzoátegui, en Monagas, en Barinas.
y a los transportistas que transportaban el algodón, y a los ganaderos y trabajadores de los mataderos que sacan el cuero, y a los empleados de la industria química, responsables de la producción de colorantes y de tela de material sintético. Las fábricas de asfalto contribuyeron con la vialidad del país. Los caraqueños disfrutamos del metro porque aquí se producían piezas fundamentales para que ese metro funcione. Con esa idea absurda de que ser rico es malo, esta maravillosa fábrica de bienestar, de progreso, de prosperidad, de felicidad, de buenos empleos, se destruyó. Y con esa destrucción, miles de familias que vivían bien pasaron a engrosar los índices alarmantes de pobreza que tenemos hoy. Es el socialismo el que condena a las familias a la pobreza, a depender de una caja clave. Es el libre mercado el que nos ayuda a superarla y a vivir con dignidad. La dignidad que se alcanza cuando uno es dueño de su propio destino y saca adelante a su familia con su propio esfuerzo. El socialismo no solo destruye la riqueza, los empleos y las oportunidades. Al ponernos a todos en estado de supervivencia, destruye el espíritu de cooperación, el espíritu de solidaridad que forma parte de la esencia de los venezolanos. Un padre y una madre que no encuentran cómo darle de comer a sus hijos, se olvidan de la comunidad, del vecino, del prójimo. Un empresario al que le bajan las ventas todos los días, que no puede pagar el crédito, que está a punto de quebrar y le suben los impuestos y está además amenazado porque lo van a expropiar. No está pensando cómo mejorar las condiciones de sus trabajadores y mucho menos cómo puede ayudar a la comunidad. Es en un ecosistema de prosperidad en donde aparece nuestra mejor versión, nuestra generosidad, ese espíritu de solidaridad con todos los miembros de la comunidad que forma parte de nuestra esencia, del ser venezolano. Ese ecosistema de prosperidad lo podemos reconstruir de nuevo si abrazamos las ideas de la libertad, del libre mercado y estimulamos al sector privado para que produzca riqueza, empleo y oportunidades de progreso y bienestar para todos. Así es como vamos a reconstruir esa Venezuela grande con la que soñamos. ¿Y dónde están? En Alemania tengo dos. Elvita es médico patólogo, Julio es ingeniero petrolero, Francisco está en España, es ingeniero electricista y fue militar y es técnico superior en administración de aduanas también. ¿Tienes todos tus hijos afuera? Todo, como fuera teoría, como en una época fue, donde todos nos queríamos, donde todos teníamos trabajo, donde tú veías prosperidad y modernismo, donde tú veías a la gente con ropa nueva. Cuando tú veías a la gente con ropa de marca, Chemila, Playperry, que uno iba al mercado de Margarita y las compraba como 2 bolívares. Yo las usaba. Una de las cosas más grandes que todo el mundo quisiera que los hijos volvieran a su país. Y no mis hijos, todos los venezolanos que tuvieron que irse a pasar humillación y trabajo en una frontera teniendo un país como este, chico. El que no conoce a Venezuela, mira, se perdió lo bueno. Hay gente, no, que yo voy para Europa, que yo voy para allá, que yo voy para acá. Yo creo que voy a viajar porque mis hijos van, creo, porque la mamá me... Y yo voy a ir por obligación, pero a mí me gustaría que mis hijos estuvieran aquí y me llevaran para Canalla.